El presente video es una presentación sobre distribuciones de frecuencias y su representación gráfica en la forma de histogramas. Es nada más una introducción. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Consideremos una muestra de datos X donde conocemos su valor mínimo y su valor máximo y tenemos la colección de datos de forma de una matriz, por ejemplo. Estos datos se encontrarán distribuidos entre el valor mínimo y el valor máximo y queremos clasificarlos utilizando lo que se llaman clases. Seleccionamos un rango de valores entre un valor que le vamos a llamar XB mínimo y un XB máximo que van a constituir los límites superior e inferior de nuestras clases. Si comparamos estos XB mínimo con el X mínimo, XB máximo, XB con el X máximo, encontraremos cuatro posibilidades. La posibilidad número 1 es que el XB mínimo sea menor que el X mínimo y que el XB máximo sea mayor que el X máximo. En el segundo caso, el XB mínimo es mayor que el X mínimo. En el tercer caso, el XB máximo es menor que el X máximo. Y en el cuarto caso, XB mínimo es mayor que X mínimo y XB máximo es menor que X máximo. Es decir, los límites de nuestras clases se encuentran entre los límites del mínimo y máximo de la. Aquí repetimos las posibilidades y llegamos a las siguientes conclusiones. En el caso número 1, todos los datos están contenidos en las clases. Caso número 2, algunos puntos menores que XB mínimo serán excluidos. En el caso número 3, algunos puntos mayores que XB máximo serán excluidos. Y en el caso número 4, habrán puntos excluidos en ambos extremos del intervalo. Una vez que XB mínimo y XB máximo, los mínimos y máximos valores de nuestras clases, han sido seleccionados, podemos definir los límites de clases de la siguiente manera. Podemos comenzar con el caso en que estos límites de clase estén igualmente espaciados y podemos definir el ancho de la clase y de ahí calcular el número de elementos que va a tener los límites de clase utilizando esta fórmula. En algunos casos NB no va a ser entero, pero se puede ajustar a un entero y redefinir el valor máximo de esta manera. La segunda posibilidad del caso de igualmente espaciados es que demos el número de clases y de ahí calculemos el delta XB de esta manera. Y de cualquiera de los dos casos encontraríamos el vector de límites utilizando esta fórmula. Existe también la posibilidad que escojamos unos límites de clase que no estén igualmente espaciados, en cuyo caso los límites se seleccionarán arbitrariamente produciendo el vector de límites como se indica aquí. Ahora, supongamos que tenemos nuestra muestra X de n elementos en la forma de una matriz, por ejemplo, y la vamos a clasificar, habiendo ya definido nuestros límites de las clases. Podemos pensar que estos límites limitan unas cajas y que dentro de estas cajas vamos a acumular los valores de nuestra muestra. Obviamente, para el caso más general, tendremos unos valores extremos menores que el menor de los límites de clase y algunos valores extremos mayores que el mayor de los límites de clase. Le vamos a llamar externos bajos y externos altos. Determinamos nuestro número de clase
Aquí lo tengo en inglés, debería ser número de clase. K igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y después hacemos que cada elemento de nuestra muestra se ubique en una de estas clases al determinar la localización de ese elemento en alguna de las clases. Y así vamos acumulando, como se indica con estas cajitas, cada una representa un valor de nuestra muestra. Y así algunas de las cajas tendrán más bloques, digamos, que otras, produciéndose esta acumulación de números de datos. Entonces vamos a asociar en cada una de las clases el conteo del número de datos que pertenecen a esa clase y le vamos a llamar el conteo de frecuencia o simplemente la frecuencia. También vamos a calcular el punto medio de cada clase consistente de el promedio del límite menor y el límite mayor o límite inferior al límite superior de cada clase. Los datos de frecuencias o conteos y los límites de cada intervalo nos ayudan a producir lo que se llama un histograma, que es una gráfica de barras donde la altura de la barra representa la frecuencia de cada clase. Esto se puede resumir en una tabla de frecuencias, comenzando por definir el número de la clase y los límites inferior y superior de cada clase, que ya los conocemos. Después vamos a calcular los valores medios de cada clase, el punto intermedio, y vamos a proceder a hacer el conteo de las frecuencias de cada clase. La suma de estas frecuencias la vamos a llamar NF y representa el total de conteo dentro de nuestros límites de las clases. Si el primer dato lo copiamos acá en esta columna y después vamos agregando las frecuencias, producimos lo que se llama la frecuencia acumulativa CF de los datos. Y si dividimos la frecuencia de una clase por el número total de la suma de frecuencia, produciríamos la frecuencia relativa en esta columna. Finalmente, si hacemos algo similar a lo que hicimos con la frecuencia acumulativa, tendremos lo que se llama la frecuencia relativa acumulativa. Estas columnas que se indican con el triangulito representan los datos que utilizaríamos para formar nuestro histograma. Este histograma, por supuesto, tiene los límites y las frecuencias de cada clase. La pregunta que surge en muchos casos es si el histograma representa una distribución de datos que es normal, es decir, que pertenezca a la distribución normal. Hay una forma de reproducir una curva normal que corresponda con este histograma al calcular el área total del histograma, es decir, toda el área de los rectángulos del histograma, y procedemos a crear una función de densidad probabilidad normal modificada que consiste en la probabilidad normal, la función de probabilidad de densidad normal multiplicada por el área total. Los valores de los parámetros de esta normal, mu y sigma, son el valor medio o la media y la desviación estándar de los datos originales X. Al formarse esta función, se puede graficar junto con el histograma y verificar si esta gráfica sigue o si el histograma se ajusta más o menos a una función normal. Con esto terminamos esta presentación.